Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Pese al conflicto, aquí estamos, contentos de estar con ustedes, acompañándonos mutuamente. El conflicto como tal no ha terminado oficialmente, pero cada día se debilita más. Por segundo día consecutivo estamos con 50 puntos de bloqueo y eso ya es mucho decir en comparación a los más de 100 puntos de bloqueo que hubo en los últimos días. Y además hay que decir que el ex vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista, no, en realidad en un artículo publicado en Página 12, periódico argentino, dijo que por esta vez el objetivo no se ha logrado. ¿Qué significa? Un reconocimiento de la derrota del movimiento que buscaba la caída del presidente Rodrigo Paz. Así que es hora de hacer un balance. Y para eso, qué mejor que la mirada de los periodistas que más cerca han estado de esta cobertura de mes y medio de conflicto, pero además dos de los más serios, responsables y profesionales periodistas de Bolivia. Voy a dar la bienvenida en primera instancia a Nancy Bacaflor. Ella es la directora de contenidos del Grupo Fides. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Gusto. Gracias por la invitación. Es un placer estar en tus estudios. Muchas gracias. Para nosotros es el honor, el gusto. Y a mi lado está Bolduin Montero. Él es el director del medio Visión 360, con una larga trayectoria también. Bienvenido, Bolduin. Muchas gracias, Mary, y un saludo a tu audiencia, un saludo, Nancy. Gracias por la invitación. Pues encantada de compartir esta mesa con dos periodistas de la talla de ustedes. Y lo primero que quiero poner en la mesa es qué tipo de país queda después del conflicto. ¿Cuál es el balance que ustedes, genérico, podríamos decir, que ustedes hacen de, no tanto el conflicto como tal, sino lo que queda, heridas, fracturas, qué es lo que nos deja este conflicto, Nancy? En escombros, diría yo, así como están las carreteras, ¿no? Son 46 días de declaratoria de paro indefinido, es 41 días de bloqueos, ¿no? Desde cuando la Federación Tupac Katari declaró iniciar el bloqueo de caminos, en La Paz particularmente. Yo creo que un país prácticamente en agonía, porque, bueno, ya estamos en una crisis económica o ya estábamos en una crisis económica muy fuerte. Sumamos esta crisis ahora, que no solamente ahora va a ser económica, sino va a ser política, porque el gobierno va a salir de un escenario también muy debilitado, muy complicado. Pero también, Mary, en lo social, en lo humano, yo creo que las personas vamos a acabar este conflicto porque no ha terminado, como tú dices. Yo creo que no ha terminado, todavía hay puntos de bloqueo en el país, en 5 departamentos, si no me equivoco, con mucha angustia, con mucho temor, mucha incertidumbre de lo que será el mañana. Es decir, esa angustia que hemos llevado, yo creo que todos, ¿no? Quizás más en La Paz, quizás más cierta población en la Ciudad del Alto, pero en Oruro igual, porque igual Oruro ha quedado cercada, pero claro, no es la sede de gobierno Oruro, por lo tanto la mirada no está tan concentrada. Potosí está prácticamente gritando ayuda, y de esa manera muchas otras poblaciones, quizás comunidades. Pero así como nosotros aquí estamos viviendo este sufrimiento, diría yo, de un bloqueo tan cruel, tan inhumano. No sé cómo la pueden estar pasando todos los compañeros, compañeras que están en las carreteras, que tienen que dormir ahí, que han tenido que dormir más de 40 días. Yo no sé cómo la pueden estar pasando. Se ha visto imágenes realmente dramáticas, penosas, y bueno, también va nuestra solidaridad desde este espacio. Y definitivamente yo creo que el lado humano, el tejido social va a quedar muy golpeado, muy afectado. Ya estábamos en un país bastante polarizado, y yo creo que este escenario va a dejar mucho más conflictuado, confrontado y polarizado al país. Ahí está la mirada de Nancy Bacaflor. Entonces, país en escombros, igual que la carretera o que las carreteras, un debilitamiento del gobierno y mayor polarización, según la percepción que nos trae Nancy Bacaflor. La misma pregunta para Baldwin, para darle el marco a esta mesa. Gracias, Mary. Sí, y yo coincido absolutamente con el diagnóstico que hace Nancy.
pero me quedo con tres palabras. Decía angustia, temor e incertidumbre, que creo que es lo que queda en toda la población a partir de todos estos escenarios que nos ha tocado vivir en este tiempo, ¿no? Sin duda, la polarización ha aumentado, eso lo vemos en los mensajes que circulan constantemente en las redes, en los discursos de los dirigentes, también los discursos de algunas autoridades, etcétera, ¿no? Que alimentan este escenario. Eso es lo que más pena da mirando lo que queda para el país. Sin duda, los economistas, los especialistas han dado diagnósticos muy precisos de las pérdidas económicas para el país, tremendas, 2.000 millones, algo así, calculaba alguno de ellos, pero también viene luego reconstruir las carreteras que son tan importantes para la vinculación del país y para el desarrollo, ¿no? Y lo lamentable es que creo que muchos sectores del país han sido seducidos por mentiras, ¿no? Sido seducidos por mentiras que finalmente las han creído. Y creo que en las carreteras, si bien hay grupos movilizados por intereses políticos, probablemente por alguna inyección de dinero, etcétera, también hay grupos que están movilizados porque creen que realmente esas mentiras son verdades, ¿no? Entonces, creo que queda eso, pero además yo creo que nos deja por lo menos un par de enseñanzas, o por lo menos un par de temas para evaluar a fondo como país. Uno, el tema de los recurrentes bloqueos, que obviamente creo que ya a estas alturas hasta los bloqueadores, gran parte de los bloqueadores se han dado cuenta del gran daño que provocan al país con este tipo de medidas de presión, que se pueden evitar, no necesariamente con una ley antibloqueos que se ha pedido mucho. Creo que hay como 4 o 5 proyectos durmiendo ahí. Uno de ellos, incluso por el actual ministro de Trabajo, cuando no ocupaba ese cargo todavía, lo anunció, etcétera. Pero sabemos en conciencia que que este tipo de medidas de presión pueden evitarse, quizá aplicando la ley como está. Y ahora estamos hablando de un estado de excepción, ¿no? Entonces, que no se ejecuta, sectores que no llaman, etc. Entonces, creo que, por un lado, como país tenemos que comenzar a pensar muchísimo en qué va a ocurrir con este tipo de medidas de presión. Obviamente sin coartar el derecho de protesta de nadie, pero también respetando el derecho del resto. Por una parte, eso creo que nos deja como enseñanza, creo que hay que evaluar eso. Y por otra parte, también el hecho de constituir gobiernos de la manera que se han constituido ahora, ¿no? El gobierno, sin duda, tiene niveles pues, de debilidades de la forma en que ha comenzado a constituirse, ¿no? Con un candidato a la vicepresidencia que salió por ahí de la manga y que finalmente se declaró a los 3 días opositor al gobierno y que ahora en algunas de sus intervenciones está demostrando justamente aquello, que no tiene el respaldo legislativo suficiente, aunque ciertamente en estas últimas semanas creo que ha habido una reunión entre los principales líderes para darle el oxígeno necesario al gobierno para aprobar estas leyes que se requerían para poder aprobar en algún momento probablemente un estado de excepción. Entonces, creo que esos dos elementos los pondría como factores importantes para analizar qué se va a hacer con los bloqueos. Ya el país no puede aguantar uno más. Antes de venir al programa, veía a ver cuántos bloqueos importantes han generado en los últimos 3 años y había hecho un recuento de 9, de los 9, 6 relacionados con los intereses de Evo Morales, ¿no? Entonces, esto no puede ¿En serio? seguir. 6 de 9 Sí, promovidos seis, o a sí, favor de Evo Morales. sí, sin O duda. sea, es el hombre del No, él el mismo, bloqueo. él mismo lo ha dicho Siempre ha varias sido, veces, ¿no? ¿no? Siempre ha sido, siempre ha Sí, sido. él mismo Pero me sorprende que siga manteniendo ese nivel de convocatoria y de poder. Bueno, más adelante vamos a analizar punto por punto, actor por actor, pero me llama la atención eso que dices de las mentiras, porque realmente, o sea, si ha habido algo que ha ocurrido, yo creo que sobre todo en el campo, también en las ciudades seguramente, ha sido narrativa, pero narrativa de la más estrafalaria, ¿no? Ayer, por ejemplo, el Grupo Fides publicaba un discurso de un ciudadano que estaba dando en el Alto. ¿Me recuerdas, Nancy? Porque la verdad es que me ha parecido tan descabellado, Hasta pero tiene un tono machista, ¿no? absurdo, Desubicado, exacto. lamentable, ¿no? Era un ciudadano que decía que en realidad hay que mantener las movilizaciones porque el gobierno actual lo que quiere, como en el pasado, es más o menos como que
coserlas a las mujeres, como hacían antes, ¿no? Y que ese sería más o menos el argumento para que, ¿no? El gobierno se quiera quedar en el poder. O sea, descabellado Imagínense, absoluto, ¿no? O sea, no absoluto, tiene pero base, ¿no es en base a cierto? eso, en base a eso, han armado una movilización en base a ese tipo de mentiras y muchas verdades seguramente, pero en medio de esas verdades también manipulaciones, engaños, mentiras, como esa tan descabellada que acabas de mencionar y que nos muestra cuál es el nivel, digamos, que ha tenido la estrategia de esta movilización. Y lamentable, lamentable. Yo cuando escuchaba, por ejemplo, un sector, una provincia de La Paz que decía, vamos a cortarles el agua y la luz, yo decía, ¿qué les habrán dicho? ¿Qué cosa tan horrenda les han tenido que decir sobre la ciudad, sobre la gente que habita en la ciudad, como para que decidan eso? Cortar el agua, que es cortar la vida, básicamente, ¿no? Entonces, este tipo de narrativas han estado circulando. Pero yo les propongo que vayamos mirando actores para ver cuál ha sido la estrategia y las lecciones que se han podido sacar de la actuación de esos actores. Pongamos, por favor, la primera lámina, donde tenemos básicamente al gobierno, al presidente Rodrigo Paz, y cuatro ministros que han hecho o deberían haber hecho mucho o poco en este conflicto. Ernesto Justiniano, Marco Oviedo, Mauricio Zamora, José Luis Lupo. Tal vez falta también aquí Oscar Mario Justiniano, que también ha tenido un rol visible, digamos, ¿no? ¿Y por qué lo pongo a Lupo y a Oviedo, que no han tenido un rol, digamos que protagónico y visible? Porque me parece que son los ministros políticos que eran o son los llamados a tener un rol en este conflicto. Baldwin, ¿quieres empezar con ese análisis? Sí, sí, coincido en que se esperaba un mayor protagonismo del ministro de la Presidencia y del gobierno. Finalmente, esas carteras están relacionadas, o son las carteras que de inicio deberían pronunciarse sobre ya lo han dicho muchos analistas, Mary, Nancy, y ha llamado la atención también como gran parte del gabinete no ha aparecido durante este conflicto y un poco el presidente ha tenido que cargarse muchas de las intervenciones, eso ha llevado a que se cometan algunos errores. Y el papel a mí también me llamó mucho la atención el papel de Justiniano y Zamora, siendo protagonistas en unas carteras, probablemente en las que no deberían asumir ese protagonismo. En el caso del ministro de Defensa, probablemente sí, pero tal vez el papel del ministro de Defensa más adelante, cuando las cosas se pongan un poco más complejas y probablemente, ojalá no ocurra, el país necesite la intervención de las Fuerzas Armadas en ese escenario. Pero sin duda yo diría que el papel del gabinete se ha dejado mucho que desear, gran parte del gabinete. Se ha visto a muy pocos ministros, digamos, de codo a codo con el presidente. Y Nancy, ¿qué opinas de la actuación del presidente, tomando en cuenta que mucho se le ha reclamado en este conflicto falta de acción? Qué hora actúa el presidente? ¿Dónde está Bueno, el en gobierno serio, en general? ¿dónde están? ¿Dónde está? No, claro, porque estamos frente a 46 días de conflicto. Lo que no hemos visto, excepto algunas intervenciones, obviamente nadie quisiera que haya una intervención ni militar ni policial, ni que las acciones sean por la fuerza, pero estamos viendo gente desesperada en las carreteras. Estamos viendo desabastecimiento, estamos viendo los precios altos de la canasta familiar. El sueldo que tenías de 2.200 ya no sirve para nada. De 3.300 que el propio gobierno ha incrementado no sirve para nada. Es decir, estamos hablando con un kilo de carne 130 bolivianos por lo menos. Entonces, tú dices, ¿dónde está el gobierno? Es decir, ¿cómo está entregando las donaciones? ¿Cómo está llegando? O sea, podría ser corredores aéreos, pues no sé, tirando alimentos a los transportistas, bajando gente. Hay un montón de formas en las que no necesariamente tendrías que ir por carretera, Mary, pero yo no sé si es que en el gobierno hay una dimensión de esa naturaleza de hacer una ayuda humanitaria. Colegas de Oruro, lo cual destaco, lo han hecho el fin de semana. No sé cómo habrán llegado, la verdad, pero han llegado y han ido con ayuda para los choferes. O sea, estamos pensando que hay gente que también está muriendo en las carreteras. Entonces, para irme al punto del gabinete, yo comparto con Boldin, yo creo que ha habido una ausencia de muchos ministros. Creo que se ha notado una ausencia del ministro de la presidencia, que es un ministerio estratégico en términos del diálogo, de la gestión política. No se lo ha visto mucho, excepto en algunos actos al lado del presidente. No sé si por detrás habrá alguna acción mucho más efectiva.
Oviedo brilló por su ausencia, es decir, ha salido para intentar explicar mal el caso de las narcomaderas, o sea, explicar mal, ¿no es cierto? Entonces, lo tienes ahí a un Zamora que tal vez por la relación de parentesco con el presidente es un hombre operador, que se lo ha visto muy movido, errores como el corredor humanitario, que se intentó un show, se intentó una acción buena, pero al final se tornó así descontrolado. Y Justiniano, que también aparece, hay una acción ahí, pero en definitiva no hay un gabinete que te muestre o te dé algo de certidumbre, es decir, que te muestre que el gobierno está haciendo algo, ¿no? Sino más bien te muestra un gobierno sin horizonte, o tal vez esto del desgaste sea su estrategia, su mayor apuesta, que además no solamente está desgastando a los movilizados, sino está desgastando al propio gobierno, porque día que pasa la gente ya no dice solamente los bloqueadores, ¿no? O sea, ya no se estrella solamente contra los bloqueadores, sino contra el gobierno, porque dice, ¿dónde están? ¿Por qué no hacen algo? Entonces, yo veo un debilitamiento en términos no solamente de discurso, sino de dar algo de certidumbre y de seguridad a la gente. Claro, sí, Y pero decía algo más, ¿no? Creo que la mejor manera de enfrentar los bloqueos es evitar que se instalen. ¿Y cómo podías haber evitado que se instalen muchos de ellos? Justamente combatiendo lo que hace un momento decíamos, las narrativas, ¿no? Ha dejado el gobierno que esas narrativas crezcan y se instalen más y más y más puntos de bloqueo. Estaba llegando a los 90 puntos de bloqueo, creo, y recién comienza el trabajo para neutralizar de otra manera. Pero yo creo que se hubiera evitado mucho si se hubiera hecho alguna labor para neutralizar esos discursos, ¿no? Y esto lo podías detectar desde principio de gestión al percatarte de que durante los 20 años que menciona el gobierno, muchos de los gobiernos del MAS, etcétera, se ha construido pues una red de comunicación increíble a través de redes sociales, a través de actores políticos, dirigentes, etcétera, que escuchas sí, un pequeño mensaje. El presidente dice vándalos, refiriéndose a los vándalos que efectivamente actuaron en La Paz, porque fueron vándalos, pero ese mensaje al tiro llega con otra lectura a todos los puntos de bloqueo a las poblaciones para decir, aquí nos está diciendo vándalos, o hay un presidente español. Es increíble, tú ves el mensaje que sale desde el tópico Cochabamba, desde el expresidente Evo Morales, y cómo se difunde al tiro. Entonces, no ha constituido el gobierno un mecanismo para contrarrestar ese aparato, y eso podía haberlo hecho desde el principio de gestión. Son 6 meses en los que no se ha hecho aparentemente eso, y eso ha permitido obviamente que la gente sea seducida por estas mentiras, ¿no? A lo largo de este conflicto, en este programa, y me imagino, sí, ustedes también han hecho este trabajo de buscar explicaciones, lecturas, análisis sobre el conflicto, y los analistas coincidían en que había 3 caminos, ¿no? Uno de esos caminos era el diálogo, el segundo era la represión, es decir, el estado de excepción que finalmente no se dio, y tercero era el desgaste. Y bueno, hay una coincidencia de que al final el gobierno ha optado por el tercer camino, que es el camino del desgaste, y que parece que le está dando resultado, pero ha sido muy doloroso y muy largo, ¿no? O sea, estamos hablando de 1 mes y medio de desgaste, como decía Nancy, que también ha llevado al desgaste del propio gobierno. De hecho, eso han dicho algunas encuestas, por ejemplo, de la CIES Mori de mayo, claramente habla de una caída de la aceptación, de la aprobación del presidente. Pero mi pregunta es, pese a eso, yo diría que la movilización no ha logrado adhesión, por ejemplo, de las ciudades. Es decir, el gobierno se ha salvado o se está salvando, pero no por obra del gobierno, sino por obra de la gente. Podría ser que es como que la gente decidió mostrar madurez y decir, respetemos la democracia más allá de que este gobierno no actúe. Yo diría que yo valoro mucho la resistencia. Yo le pongo todo mi valor a la gente. Es decir, no le pongo mi valor al gobierno por lo que ya he dicho antes. Valoro obviamente que no sea por la fuerza, sí, pero es que no puedes dilatar un conflicto de 46 días. Es decir, el gobierno, yo no sé si está dimensionando también, porque el costo va a ser para el país. Es decir, no ahorita, Mary, porque probablemente mucha gente en este momento está gastando sus ahorros, sus pocos pesos, está empezando a sacar.
está empezando a demorarse en los créditos para pagar la deuda, la cuota, ¿no es cierto? Y otras grandes responsabilidades que tienes, pero lo vamos a sentir en los próximos meses. El país va a sentir en los próximos meses. ¿Cuánto va a requerir el país de divisas para reactivar la economía que está en los suelos? Y eso yo no sé si será parte de la estrategia del gobierno, porque como no sabemos nada del gobierno, ¿no es cierto? No sabemos si esa es un poco la ruta, cuál es la ruta, qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Porque la economía definitivamente va a estar en los suelos. Entonces, mi punto en este tema es que el tema de la inacción del gobierno le va a pasar factura, porque el gobierno puede ser también, no sé si llegará hasta su 5.º año, todos queremos eso, porque somos personas democráticas, no lo sé si llegue. Estamos a 6 meses de su gobierno, 7 meses de su gobierno, y está con uno de los conflictos más grandes, es decir, le falta 4 años y medio. De hecho, ¿no? hay quienes dicen que este es el febrero de su próximo octubre, ¿no? Es decir, hace rato decía Boldin que, bueno, no sé qué se venga después, o sea, ¿puede ser momentáneo esto? Yo no sé verdaderamente ahorita, yo no me animaría a decir si es que los movimientos, estas organizaciones movilizadas, realmente estén haciendo un repliegue, ¿no? Para terminar, porque ya no hay salida, la COF está perdida, dividida, si es que los Tupac van a seguir con los bloqueos o este debilitamiento es real o es aparente, no tengo mucha certeza, o es que están haciendo o pretenden volver con más fuerza, tal vez dentro de un tiempo, no lo sé. ¿Quién sabe, no? Probablemente, no lo sé. Pero ¿qué les parece? Pero podría ser. ¿Qué les parece si vamos a evaluar a los movilizados? Pongamos la lámina, por favor, para visualizarlos. Ahí están. Bueno, hemos puesto por delante a Evo Morales, aunque como siempre, él no ha sido el que ha iniciado el conflicto, pero al final termina siendo como el líder del movimiento, ¿no? Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, ¿no? Quisiera que por favor, Baldwin, empecemos con este análisis para ver cómo van a salir de este conflicto. He leído por ahí, creo que Andrés Gómez fue el que dijo, es fácil entrar en un conflicto, pero lo difícil es salir. Es decir, ¿cómo van a salir honrosamente, entre comillas, podríamos decir? Parece que quisieran diálogo, parece que quisieran estado de excepción, algo que haga cambiar el rumbo de esa movilización, pero está languideciendo. Sí, y sin duda, estos dirigentes no tienen una manera de explicarle a la gente que los ha seguido en esto, cómo pudieran arribar a un escenario de diálogo cuando le han puesto 3 cruces al diálogo desde el momento, un día antes de que partió la marcha promovida desde el Trópico de Cochabamba por el Frente Evo Pueblo. Un día antes tomaron la decisión, Argollo con los dirigentes de la Tupac, de cerrar cualquier espacio al diálogo y pedir la renuncia del presidente. Entonces, ¿cómo le van a explicar este mes y algo de que van a retroceder en eso? No creo. Entonces, yo coincido también en que ahorita está en un problema, pero una cosa yo que quiero decir que yo la tengo fijada en la cabeza es que el que sabía claramente que iba a pasar ahorita era Evo Morales en el proceso electoral. Ya en las elecciones, Evo Morales, desde mi punto de vista, apostó a que gane Rodrigo Paz, ¿no? Apostó a que gane Rodrigo Paz. Para tumbarlo. Claro, sí, algunos analistas ya han mencionado esto, ¿no? Pero yo decía, primero con el voto nulo y después con el voto contra Tuto, que era lo mismo que voto por Rodrigo. Pero en realidad no era voto por Rodrigo, era voto por quién está al lado de Rodrigo y quién va a asumir la vicepresidencia, ¿no? Y ahora, en este en este escenario de conflicto, ya lo han dicho claramente, nosotros hemos votado, yo no he visto a Evo Morales haciendo campaña por Rodrigo, no he visto a Argolla, a todos estos dirigentes haciendo campaña por Rodrigo Paz en la campaña, pero sí han operado el voto a favor de ese binomio, ¿no? Con esto. Entonces, creo que Evo Morales juega probablemente su última batalla, su batalla decisiva, y creo que esto nos tiene que llevar nomás a ver lo que ha ocurrido en 2019. 2019 se está repitiendo en muchas cosas. 2019 se está repitiendo en los gritos de ahora sí guerra civil, se está repitiendo en los videos que aparecen de gente armada, en los campesinos que aparecen haciendo ejercicios militares, aparecen los discursos. Es decir, es un escenario que el movimiento socialismo no ha descartado desde hace mucho tiempo. Entonces, yo no descarto que
este conflicto por el bloqueo, etcétera, pueda superarse, pero después venga algo más complicado para el país, el surgimiento de un grupo armado, realmente, ¿no? Uy, Entonces, yo creo que eso no debía estar descartado, sobre ¿no? todo en el Chapar, en En los especial, Aylus del sí. norte de Potosí también podría ser tal vez, ¿no? Sí, entonces creo que ese escenario no hay que descartar. Ajá, Nancy, mira, Evo, bueno, siempre juega a salir ganando y eso es lo que estaba buscando aquí. Pero yo digo, el hecho de que haya introducido a su movimiento, a sus cocaleros en este conflicto, ¿no es más bien un factor para que haya fracasado? Yo he escuchado esa lectura de parte del gobernador de Oruro y me pareció súper interesante. Es decir, este movimiento iba bien en su objetivo de tumbar a Rodrigo Paz hasta que Evo asumió el liderazgo y entonces básicamente languideció. ¿Cómo lo ves? Puede ser un factor, ¿no? Puede ser un factor porque yo creo que las organizaciones intentaron tener cierto grado de autonomía al principio, ¿no? Ujú. Pero claro, la imagen de Evo Morales en las ciudades, por ejemplo, está muy devaluada, muy golpeada. No va a crear, difícilmente volvería a crear adhesiones, ¿no es cierto? Probablemente sea un factor ese, pero también yo quería referirme a algo respecto a este tema, ¿no? Creo que hay otras cosas que están moviéndose en el escenario, ¿no? A ver. Tanto económico, pero también político. Yo creo que no es solamente el hecho de que equivocadamente el gobierno, probablemente sin pensarla de que iba a llegar al gobierno, en la campaña electoral hizo muchas ofertas, ¿no es Ujú. cierto? Y si revisamos verdaderamente los resultados de las elecciones, ha ganado pues el PDC en esos territorios, ¿no? Así Donde es. Sí. incluso ha llegado, le han puesto el poncho y todo eso, ¿no? Pero, claro, yo creo que el gobierno, si bien ha tenido equivocaciones, ha tenido errores, o sea, no se justifica para esta arremetida tan dura, ¿no es cierto? O sea, yo creo que son 6 meses después de una construcción de 20 años también, y eso yo creo que hay que siempre repetirlo, porque son 20 años de una construcción política, de una construcción de negocios también, ¿no es cierto? Ujú. Negocios como el narcotráfico, negocios como el contrabando, negocios como la minería ilegal. O sea, eso está presente. Yo creo que hay un artículo bien interesante de Javier Gómez que escribió precisamente sobre estas redes, ¿no es cierto? Y te hace también una radiografía del Alto, de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces yo creo que también se van moviendo estos negocios porque de alguna manera un nuevo gobierno, pues este tipo de negocios, pues verán afectados quizás sus intereses, ¿no es cierto? Entonces el narcotráfico con un Marcet detenido, ¿no es cierto? Yo no sé qué eso ha desencadenado. O tal vez hay otras fuerzas mayores también, y ahí hay una pelea de negocio, ¿no es cierto?, de los ilícitos. El contrabando, al final, este gobierno les quitó la subvención a los hidrocarburos, ya no han podido, de combustibles, ya no han podido contrabandear la gasolina, el gas, etcétera, el diésel. Entonces, yo creo que también hay esos negocios ilícitos, esos negocios de la informalidad que también están operando. O sea, yo no entiendo cómo 46 días puedes estar en una movilización. Puede ser por turnos, puede ser como tú quieras, pero alguien les lleva el fardo de refresco ahí, alguien les lleva la coca por ahí, ¿no es cierto? O sea, no, eso cuesta plata, ¿no? Coincido contigo, Nancy, pero no creo que sean todos, ¿no? Lo que No, pasa es que por supuesto, hay no, una no, no, retórica desde Estados Unidos, por ejemplo, desde Marco Rubio, de llamar a toda la movilización no, narcoterroristas. Eso es lo mismo que decir que todos los otros son por racistas, ¿no es supuesto, cierto? no. Yo creo que es No, como que yo creo que los hay, operadores, los cerebritos. como decía Bolding, yo creo que hay demandas legítimas no atendidas. Ujú. Yo creo que hay una sensación de engaño que ha sentido la gente, de engaño Ajá. respecto al gobierno. O sea, nos dijiste esto y no nos cumples. Nos dijiste que ibas a consensuar las leyes y no nos cumples. O sea, lo primero que haces, a ver, dime, ¿qué tan necesaria era la ley de conversión de las La tierras? 1720. Sí, es así un Dime, errorazo, pero dime el error de la gasolina dañada. mm, O sea, me estás cobrando más y me das una gasolina dañada que ahora me cuesta mi auto, yo no tengo, gracias a Dios, auto, me cuesta no sé cuánto repararla. ujú. Y tengo que pelear con el Estado para que me devuelva esa plata porque yo no tengo la culpa, tiene usted, señor. Entonces, esas cosas han creado obviamente una sensación de frustración, además de engaño de parte del gobierno, porque verdad, yo le hice a Rodrigo Paz una entrevista el 2025, Ajá. en enero, y la cosa es que ahí dijo, nada sin el pueblo, nada sin los sectores sociales.
porque las calles no las vamos a tener sin ellos, y hablaba de lo nacional popular. Exacto. ¿No? Es que yo creo que Entonces, él esas ofrecía cosas, todo, ¿no? también él ofrecía todo sin creer que iba a llegar a ser presidente. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que le ha sorprendido la presidencia. Entonces, claro, mi punto es que yo creo que hay demandas legítimas, hay una sensación de abandono de la gente, de brecha que ha creado el gobierno entre los sectores populares sociales, porque este país no vas a entender también sin ellos. Este país ha cambiado y parece que el gobierno no ha entendido. Exacto, Claro. 20 años, o sea, ya no es lo mismo. O sea, ya hay actores políticos, hay una nueva élite política en Bolivia que no puede quedar al margen. Ese es el Claro. punto. Pero hay una serie, bien decía Nancy, hay una serie de demandas legítimas, sin duda. Hay mucha gente que ha sido convencida por estas mentiras, sin duda. Pero las demandas legítimas las han tirado al tacho por la demanda política. Claro, el pliego, la COP No, lo guardó, la ¿no? COP lo ha guardado, o sea, los Tupac la han guardado. Las demandas de la gente, las reales demandas de la gente están en el basurero. ¿Y quiénes las han puesto en el basurero? Los dirigentes que debían batallar por esas demandas. Lo mismo que la COP hacía en el 2019 durante la gestión de Evo Morales, que peleaba por N cosas, pero mientras los trabajadores éramos despedidos, porque yo también he sido parte de un grupo de 100 trabajadores despedidos y había un montón de trabajadores despedidos, no hacía nada por los trabajadores. Entonces, estaba con objetivos políticos. ¿Con quién se asociaba la COP? Sabemos. Entonces, lo mismo ahora ha ocurrido. Es decir, las demandas han quedado en el tacho y la gente que está protestando en los bloqueos, que efectivamente mucha gente no está probablemente tan convencida con los objetivos políticos, sino con otras demandas que quizá pudiera conseguir, sabe que no, bueno, no sé si lo sabrá, pero no va a conseguir esas demandas. Y bueno, esos pedidos, esas reivindicaciones que tiene van a quedar relegados nada más. Es que estas dirigencias no están buscando reivindicaciones, están buscando poder. O sea, el poder que han tenido durante 20 años, eso mismo quieren replicar y por eso es que su pedido ha sido renuncie. ¿Por qué? Porque el todo o nada. O sea, si no renuncia, pues vas a tener que darnos la mitad del gobierno. En realidad. Ahora, ese era el fondo. ¿cómo explican las organizaciones a la gente, ¿no? A sus bases también, porque las estructuras orgánicas también funcionan así, no es mero discurso. Las organizaciones tienen sus mecanismos orgánicos, hay mecanismos de decisión, y ahora los dirigentes, ¿cómo responden? O sea, hay codes que le han dado la espalda a Argollo. ¿Por qué? Porque, claro, como dice el Boldín, días después dijeron, no, ya no va el pliego, queremos la renuncia, ¿no? Y la renuncia, del todo nada, ¿no es Pero además cierto? toman Es la decir, decisión de pedir la renuncia, no en un ampliado, en una firma, en un acuerdo ya a media luz, se O acuerdan. sea, si hay alguien que subestima a los sectores sociales, son ellos, los Sí. propios dirigentes. ¿Por qué? Porque deciden por ellos, pero no deciden en base a sus intereses, sino a los intereses personales propios de los dirigentes y de Evo Morales, podríamos decir. Permítame, vamos a ir a una breve pausa. Enseguida vamos a volver con más, porque hay más actores para analizar. ¿Qué ha hecho la oposición? ¿Qué han hecho los mediadores? ¿Qué ha hecho la asamblea? Falta un poquito. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico,
el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso hablando sobre el balance, los saldos de este conflicto. Si bien no ha terminado todavía, está languideciendo, decíamos, porque los dirigentes no saben cómo salir de él. Y hemos analizado el papel del gobierno, también el papel de los movilizados. Y ahora vamos a la siguiente lámina, porque queremos saber cuál ha sido el papel que han jugado los opositores. Veamos, por favor, esa lámina. Bueno, ahí está Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. ¿Quién quiere hincarle el diente a los Tira la opositores? primera piedra, el boli. El borde. He visto que, Doria Medina ha tomado un poco de distancia. Efectivamente se ha pronunciado un par de veces, o 3 veces probablemente sobre el conflicto, pero ha tomado distancia. No sé cuáles son los motivos, prudencia, tal vez respeto para dejar que el presidente maneje las cosas en un momento tan complicado, o tal vez cálculo político también, no sé, y algunos personajes que estaban muy vinculados a este líder también han tomado distancia del gobierno. Entonces, creo que Doria Medina sí ha tomado una posición prudente en este tiempo. Probablemente se esperaba un poco más, un respaldo más claro, digamos, al gobierno, pero eso no se ha dado. Y digo, se esperaba más porque sabemos, ha dicho mucho que una parte del gabinete del presidente ha sido conformado por gente muy cercana a Doria Medina, hay otra gente muy cercana al empresario también que ha formado parte del gobierno. Entonces, creo que ha llamado la atención que no haya expresado una posición tan claramente definida en torno a un respaldo al gobierno, incluso en la probabilidad de que se declare un estado de excepción, que muchos sectores están demandando actualmente. Y en el caso de Tuto Quiroga ha sido, desde mi punto de vista, más contundente en su respaldo al gobierno en los momentos que necesitaba, ¿no? No solo en el voto para aprobar las leyes referidas al estado de excepción, sino también en su anuncio muy abierto de que va a respaldar todas las medidas que tome el gobierno mientras continúen con el norte que se ha ofrecido. Entonces, yo he visto una posición de Tuto Quiroga más, o sea, yo esperaba que Doria Medina probablemente tome una posición más parecida a la de Tuto Quiroga. Ese escenario, y creo que Tuto Quiroga lo ha mencionado muchas veces, el hecho de que en la elección nacional probablemente mucha gente en este momento, decía él, se debe estar preguntando por qué no lo debe respaldar. Y el respaldado a Rodrigo, él también ha querido capitalizar, creo, políticamente ese tema, ¿no? Así Pero bueno, sí, yo he escuchado a varios analistas decir que tal vez los opositores estaban frotándose las manos esperando que caiga el gobierno porque creen que pueden tener una oportunidad en una eventual elección. Yo no sé si eso es real o no es real. Coincido plenamente con tu análisis, Baldwin, en el sentido de que Doria Medina se ha mantenido al margen, estratégicamente al margen, pese a que era el aliado natural. En cambio, Tuto ha apoyado con votos incluso, ¿no?, a la ley de excepción, pero después también ha presionado para que haya estado de excepción. ¿No sería más bien para decir, métale de una vez y así se cae de una vez, Nancy? Puede ser, ¿no? Yo analizaría la situación no tanto como Tuto, como las imágenes de Tuto o de Samuel, sino de su representación política que tienen en la Asamblea Legislativa, ¿no? Que yo creo que es mínima, ausente, igual de silenciosa. No vemos una asamblea legislativa activa que contribuya, ¿no? Porque lo que quieres es que contribuya al país, no que le contribuya al gobierno. No tienes que hacer necesariamente, pero estamos pensando que el país está en una situación de crisis. Por lo tanto, ¿dónde están las bancadas? ¿No? Además de haber hecho, entre comillas, un intento de diálogo a la cabeza del vicepresidente Edman Lara, que en realidad Edman Lara, después de hacer eso, que no sé si lo habría hecho realmente de corazón y realmente diciendo, le apostemos al diálogo con la Iglesia, con la Defensoría del Pueblo, porque días después estaba en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y ha sido muy criticado porque ha ido a darles el apoyo a los señores bloqueadores. Entonces, yo no veo una acción activa de la Asamblea.
No lo ha sido antes del conflicto, pero ahora peor, ¿no? O sea, yo creo que están muy bien felices recibiendo sus 20.000 lucas de sueldo, más de 20.000 bolivianos, más de 8.000 en el caso de los suplentes, felices de la vida, obviamente, pero han hecho alguna acción solidaria, por ejemplo, con los hospicios, los centros de acogida, los centros de los niños. Van ¿Ha a decir que habido no alguna era su acción? función, ¿no? Yo lo sé, pero tiene que haber una acción humanitaria de todos, Mary, o sea, Mm. todos deberíamos contribuir de alguna manera, y ellos más, porque son representantes nacionales. ¿Qué han hecho para en los distritos, en los departamentos? Son representantes por circunscripciones para alentar el diálogo, para buscar diálogo, para buscar acercamientos, para bajar las tensiones, porque ese también debería ser su rol. Es obviamente el gobierno, pero también de estos actores que los hemos elegido nosotros, ¿no? Más adelante tenemos una laminita para la asamblea, pero, ya, yo pero comentando lo que tú estás diciendo, yo diría que entre la asamblea que había en el gobierno de Evo Morales, que era levantamanos, que ni siquiera conocíamos sus voces ni sus nombres, a esta, yo preferiría esta, digamos, que debate un poco más. Bueno, es que el otro pero- tenía 2/3, Mary, ¿qué podías sí. debatir, digamos, no? O sea, También es verdad. Pero esta, por ejemplo, ha anulado la ley Copa. Ok, le ha dado otra ley de reglamentación, ok, ha hecho, digamos, parte de su trabajo, aunque el gobierno no ha usado esa ley en legítima decisión, digamos, ¿no? No quiere reprimir y punto, quiere apostar al desgaste, ese es su... tenemos una ley en más de un mes, Eso en sí. 6 meses, en Bueno, 6 semanas. bueno, sí, ya, ahí está. Bueno, vamos a ir a la siguiente lámina porque ha habido otros actores que han intentado hacer algo que son los mediadores. Vamos, por favor. Y voy a pedir disculpas por haber puesto a Lara en esta lámina, pero no sabía dónde ponerlo. Bueno, está el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, el paso monseñor Giovanni Arana, que han estado encabezando estos intentos de diálogo entre el gobierno y los grupos movilizados, pero no lo han logrado. Y bueno, también Lara, que ha tenido una actuación sinuosa, como es él, digamos, ¿no? Al principio, teóricamente buscando el diálogo, pero después ya abiertamente, otra vez opositor al gobierno. Ahí les dejo con la palabra. Y yo, la verdad, bueno, comenzando por la iglesia y el defensor, esperaba más fundamentalmente el defensor, pero más en sentido de que una expresión más activa en torno a la mayor cantidad de víctimas. Al rato mencionábamos, están en los centros urbanos la mayor cantidad de las víctimas, ¿no es cierto? No están en los puntos de bloqueo. Las víctimas de esto son millones de personas que están bloqueadas y no he visto mucha actividad de la Defensoría en torno a esas mayorías, ¿no? Sin duda. Hace poco creo que he visto una delegación acompañado un viaje para atender a los transportistas que están en ruta, etcétera, pero al margen de eso, digamos, he visto más un intento de insistir en un proceso de diálogo que los movilizados no querían. Yo no sé por qué no entendían que no querían dialogar desde el día que comenzó la marcha, desde principios de mayo, no querían dialogar y la defensa insistir en un diálogo con alguien que no quiere dialogar, eso no terminaba de entender. La iglesia también decía un poco, pero en el caso de la iglesia me ha llamado la atención una intervención, una entrevista que hizo, no recuerdo ahorita en qué medio, un representante de la iglesia en el Alto, en la que dejaba ver, lo dijo, que de alguna manera había tomado una posición un poco insistente en el diálogo y todo, pero en medio de una permanencia un poco con temor en el Alto, porque o sea, no podías esperar cualquier cosa de los movilizados más radicales en la zona en la que se encontraba. Entonces, un poco que la iglesia insistió con el tema del diálogo y todo, bueno, por el papel que le corresponde, pero también lo hizo con prudencia por esto. O sea, yo he visto que hasta la iglesia estaba atemorizada por los bloqueadores. Entonces, creo que la iglesia ha hecho el papel que tenía que jugar. ¿Qué más se le podía pedir? Creo yo, no sé, en este escenario en el que insisto, cuando uno no quiere dialogar, ¿por qué no lo vas a sentar por la fuerza a una mesa que dialogue? Y en el caso del vicepresidente, efectivamente ha hecho un par de encuentros para promover el diálogo también con la Defensoría y la Iglesia, pero sí llama, obviamente, sin duda la atención la posición que toma después, ¿no? Una posición muy claramente
solidaria con los bloqueadores, recordaba hace rato Mary, ¿no? O Nancy, perdón, incluso preparándoles comida, haciendo un video mostrando su Sí. solidaridad. Qué Está ofensivo bien, eso para los que sí, hemos sufrido aquí la sí, escasez, sí. la Y no, carencia. O los que están en las carreteras. Y claro, peor, y no he peor visto una ellos. expresión de solidaridad clara, contundente, tal vez se me ha pasado, no sé, pero por ejemplo con los policías que han resultado heridos, 4 policías heridos con impactos de bala en San Julián, o algo más claro con estos choferes, lo mencionaba Nancy un par de veces ya, están viviendo una situación totalmente horrorosa en las carreteras, ¿no? Y no he visto una actitud Exacto. de apoyo a ellos. El hecho de que estos mediadores no hayan logrado el objetivo, que era sentarlos a una mesa, ¿no será también, Nancy, producto de la desinstitucionalización de la que vienen después de 20 años de un partido superpoderoso? Ese partido ha atacado a la iglesia, ha cooptado a la Defensoría del Pueblo. ¿No será resultado de eso? Sí, definitivamente. Yo creo que el MAS se ha ocupado de taladrar, ¿no? De golpear, de bombardear a las instituciones, ¿no? Una de ellas ha sido la iglesia. Y claro, ahora por eso yo creo que también se ve disminuida su poder de convocatoria, ¿no? Y de mediación, porque definitivamente no han logrado sentarlos. O sea, a más de allá habrán logrado tener alguna comunicación con Argollo, con Vicente Salazar y con alguno que otro, pero no los han logrado sentar. Han tenido que aparecer en mesas solitos, ¿no? La iglesia, la Defensoría del Pueblo, el vicepresidente, que yo creo que siempre ha tenido un discurso doblesco, ¿no? Es decir, sí quiero diálogo, pero yo no sé qué estaría haciendo por debajo, digamos, ¿no es cierto? Así operan, pues, ¿no es cierto? Políticamente, ¿no? Conspiras por debajo, ¿no? Yo creo que ha habido un poco de eso. Y claro, la Defensoría del Pueblo que ha sido cooptada, Calizaya todavía es el resultado de una elección del anterior gobierno, de la anterior Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, todavía hay esto y lo que queda en evidencia es que lamentablemente no hay entidades con la suficiente fuerza como para convocarlos y hacer procesos de mediación. Pero tampoco he visto si es que desde el gobierno ha habido esfuerzos por buscar mediadores, si no es aquí, mediadores internacionales, porque Exacto. también podías buscar por otros mecanismos si es que realmente quieres diálogo. Tampoco entiendo mucho esa lógica del gobierno, sí diálogo, pero los esfuerzos están ahí, les dejaremos a la iglesia, a la defensoría y sin ningún que se llama, ¿no? Entonces yo creo que el país también, claro, Evo Morales muy pocas veces, creo que una vez o dos veces ha recurrido a mediadores, que era el defensor del pueblo, que era su aliado en realidad, ¿no? Pero después no más. Entonces se ha perdido esta vocación de la mediación para trabajar en estos procesos de conflicto, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ir a una pausita más, la última, y enseguida volvemos. Pausita. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos en la recta final de nuestro programa haciendo un balance de los actores del conflicto que ha durado un mes y medio. Bueno, sigue durando, pero tenemos la esperanza de que termine de morirse solito, porque por acción no va a suceder. Es por omisión en todo caso y por no sé, pues por inercia, ¿no? Quisiera en la última parte que hablemos un poquito de las narrativas, las retóricas que vienen de afuera y que vienen a contaminar el conflicto, pero yo no sé si solo son narrativas o también son estrategias de fondo, es decir, están operando desde afuera, hay una operación geopolítica para que en Bolivia haya confrontación, para que vuelva el bloque popular al poder.
y quiere agarrarle al tema. Sí, Rodrigo. y sin duda aquí se están jugando no solo intereses locales, ¿no es cierto? Hay intereses de afuera también, hay ese afán de evitar que se termine de caer un par de gobiernos más en la región. Eh, eh, y, a ver, vamos a ir por una cosa que ha ocurrido recientemente con el tema de estos legisladores y un grupo de activistas de derechos humanos, creo que se denominaban de Argentina. Llegaron, ocurrió lo que toda la población ya conoce, los sacaron, no los dejaron ingresar a La Paz, pero había un motivo, ¿no? Había un motivo y es que con sus discursos, viendo sus anteriores intervenciones, las intervenciones que habían hecho ellos, claramente estaban direccionados a producir posiciones a favor de los bloqueadores movilizados con mentiras, además, ¿no? Uno de ellos llegó, o una de ellas llegó a decir que habían 7 asesinatos y cosas así, o sea, mentiras terribles que solo alimentan más el odio, pero además que exportan ese discurso. Y repito, es lo mismo que ocurrió en 2019, llegaban periodistas del exterior también. A Evo Morales también siempre le ha gustado dar entrevistas más a periodistas del exterior que a periodistas locales. Entonces, sí hay este tema que está ocurriendo, pero creo que lo más preocupante son estas narrativas locales que decía, hace un rato decía, cómo generan en la población, aumentan el odio en la población, cómo provocan, o sea, este tipo de movilizaciones que pueden poner en riesgo incluso la democracia. O sea, finalmente las mentiras pueden hacer tambalear la misma democracia. En este momento estamos viendo que las mentiras, en gran parte, en una buena parte, diría yo, al margen de las reivindicaciones reales que tienen estos sectores, estas mentiras están construyendo un escenario que pone en riesgo el voto de millones de bolivianos, ¿no? Entonces, creo que es un tema al que hay que ponerle mucha atención y fundamentalmente nosotros como periodistas, ¿no? Porque creo que a veces, en nuestro afán, algunos periodistas de tener la primicia, caemos en replicar este tipo de narrativas sin el debido contexto y obviamente hacemos mal nuestro trabajo. A propósito de las narrativas, voy a leer ese párrafo que ha declarado una de estas legisladoras que ha venido y que luego ha sido retornada a su país. Dice, hay por lo menos 7 personas asesinadas en el marco de las movilizaciones. Hay cientos de detenidos y numerosas denuncias de torturas en los centros de detención, además de falta de asistencia médica para los heridos. También hay detenciones arbitrarias y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos, dijo la diputada de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandrina Barri. Oye, ¿de qué país está hablando esta señora? Debe ser de Venezuela. Pues. Te juro, porque no, y a mí lo que me impresiona es que ahora nos reímos, ¿verdad? Igual que de la narrativa de ese dirigente del Alto, nos reímos, pero poco a poco es increíble cómo estas narrativas van quedándose. El 2019, así empezó. Ha habido golpe en Bolivia, y yo, jajaja, ¿en serio? Pero viste que incluso en Bolivia la mitad cree que ha habido un golpe y afuera, yo no estoy segura, pero creo que más de la mitad, al menos en los países amigos de Evo. Nancy, ¿qué opinas sobre esas narrativas? Bueno, yo creo que son muy dañinas, pero además yo creo que también tiene que ver con, creo que todas las personas tienen derecho a entrar a un país libremente, debería ser así, pero no cuando tienes una intencionalidad de generar estos escenarios, ¿no? Para contribuir, digamos, le voy a llamar, contribuir en la confrontación, ¿no? Yo creo que este grupo, por ejemplo, que estaba llegando ayer, o sea, se ha puesto un chaleco y han dicho somos misión de derechos humanos, pero aquí, o sea, certificados por quién, o sea, cómo, dónde, qué institución los ampara, es decir, o sea, no son datos menores, ¿no? Y ustedes se acuerdan que en el pasado también, en la época del Evo, cuando habían conflictos y a veces querían venir del lado opuesto al gobierno de Evo Morales, igual se les sacaba, no se les permitía entrar. Estamos lamentablemente en esa misma dinámica que no es buena, ¿no? Que no es buena, que no es muy democrático. Pero yo creo que también
deben ubicarse estas personas, yo no le llamaría organizaciones, porque la verdad es que no sé si responden a alguna organización seria o es que simplemente son activistas políticos que estaban viniendo para ponerle más dosis a la situación que ya está aquí en el país. Entonces, a mí me parece muy complicado, a mí me parece muy delicado, además de que alimentan con estas narrativas, no solamente de odio, ¿no?, sino de desinformación absoluta. Es decir, porque hablarte de muertos, y no solamente desde afuera, también aquí, ¿no? Hay mucha gente, analistas, que del otro lado que están alentando con que hay muertos y el asesino es el gobierno, ¿no? O sea, cuando es al revés, no, por Dios, estamos cuando además, asfixiados cuando por los además hay bloqueadores. procesos de investigación del joven Quispe Cruces, ¿no?, el que ha muerto con una bala, está en proceso de investigación que debería definirse, claro, también con la fiscalía que tenemos, no sé si se lo logre, pero, o sea, no es responsable, y yo creo que se está alimentando con estas narrativas de odio, con estas narrativas también con una carga de racismo. Yo insisto en esta polarización del país que históricamente la hemos tenido, pero ahora vamos a salir de este conflicto con mucha más polarización, mucho más confrontados, creo yo, lamentablemente. Esa es la herida que lamentablemente no vamos a poder sanar muy pronto, ¿no? Nos hemos olvidado de leer los comentarios, mil disculpas, amigas, amigos. A ver, voy a leer algunos. Nos escribe Jacqueline Álvarez, desde Estados Unidos. Jacqueline, un saludo. Causa Chuncoca es gran responsable de mantener narrativas e impulsar acciones violentas. ¿Qué se debería hacer con un medio de desinformación así? Gran pregunta, Jacqueline, pero es que en Bolivia hay libertad de expresión, no sé cuáles serán los límites. Otro día vamos a tratar ese tema. Amalia Decker dice, y lo peor de todo es que no hay una narrativa del gobierno. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo se combate una narrativa con otra narrativa, con la narrativa real? Que desmonte la desinformación. Exacto, que desmonte la desinformación. ¿Dónde está esa? No sé si es expulsando activistas, creo que es más bien comunicando, ¿no? Roxana Delboy dice, Lara parece bipolar, ni él se entiende. Paz y Lara ganaron las elecciones con falsas promesas, mentiras. Es decir, los conflictos son parte de las consecuencias de eso, dice Roxana. Gracias, Roxana, por estar con nosotros. También Esther Fiorillo de Blackwood dice, el Estado tiene que cobrar todo lo que han destruido y lo que hicieron, es decir, los bloqueadores. Les agradecemos en todo caso por habernos escrito. Pero sobre eso, Mary, a mí solamente un rapidito apunte, es que no puede dejarse tanta impunidad en las cosas. Nos hemos acostumbrado en Bolivia a dejar todo impune. Exacto. Muertes, nos hemos acostumbrado a dejar destrucciones. ¿Has visto el Alto cómo ha quedado? Yo sé que al final es cemento, pero, o sea, es parte de esta lógica destructiva de autodestrucción que estamos incluyendo en el. Bueno, chicos, les había dicho, porque somos amigos, pues, nos hemos trabajado juntos muchísimos años, ¿no? Con el Baldwin hemos trabajado en Página 7 y con Nancy hemos trabajado en la agencia de noticias Fides y ahora en Fides, ¿no es cierto? En la radio Fides, donde yo tengo un programita, Nancy es la directora, la jefa. Sin concesiones. Sin concesiones se llama el otro espacio que conduzco. Bueno, les agradezco a ambos. Nancy, gracias por haber venido. No, gracias a ti, Mary, qué linda charla. Gracias, Baldwin, por compartir esta mesa. Que nos vaya bien y que termine rápido el conflicto. Sí, gracias por la invitación, Mary, gracias, Nancy, a tu audiencia, Mary. Y bueno, yo espero que en este caso, si esa es la apuesta del gobierno, funcione el desgaste, ¿no? Ojalá sería lo menos. Pero que se apure, o sea, que se apure, porque ya estamos hasta aquí, ¿no es cierto? Amigas, amigos, les agradecemos por habernos seguido en un programa más. Como siempre, volveremos mañana a las 8 de la mañana. No se desprendan de nuestros canales, porque enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Gracias al equipo técnico y a los compañeros periodistas que hoy se han venido hasta el estudio. Hemos podido hacer un presencial que siempre es mejor que uno virtual. Nos vemos. Chao, chao.